Hemos estado reflexionando sobre el texto del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un registro de suma importancia para la vida eclesiástica, es decir, para nosotros, porque muchas veces podemos tener conceptos idealistas, pero equivocados de la realidad de la iglesia. Y la iglesia es algo muy amado de Dios, pero también es un ente muy complicado, compuesto por pecadores, arrepentidos y salvos y todo, pero pecadores. Y la iglesia está en medio del mundo, no en una forma aislada. Ya no es un ente totalmente separado, porque las personas que componemos la iglesia vivimos en el mundo y recibimos del mundo una serie de influencias y somos culturalmente parte de él. Por esta razón necesitamos comprender la forma en que los primeros predicadores cristianos enfocaron la vida cristiana y entendieron la historia del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel y la iglesia en el Nuevo Testamento tienen una línea de continuidad. Esa línea de continuidad tiene que ver con un dato preciso, y es cómo nos relacionamos con Dios en medio de un mundo pecador y hostil. Ahora, posiblemente esta joya que tenemos aquí en el capítulo 7 del libro de los Hechos sea una de las grandes ayudas para nuestro intento de reflexionar en este tema. Capítulo 7 del libro de los Hechos. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Cuando pregunta el sumo sacerdote, se está refiriendo a lo anterior, es decir, al pasaje del capítulo 6, versículo 8 hasta el 15. ¿Qué abarca este pronombre esto? ¿Es esto así? ¿Qué? La acusación que había contra Esteban. ¿Y cuál era esa acusación? Que él estaba hablando en contra de todas las bases del judaísmo, es decir, los judíos amaban, respetaban, casi veneraban el templo de Jerusalén, la tradición rabínica y la ley. Todo eso, según ellos, estaba siendo atentado contra o en su contra por Esteban, por la forma en que él había estado hablando. Así que desde el versículo 2, y él dijo, ese él es Esteban, ¿ya? Es el discurso de Esteban. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie,
pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Ahora, para las pocas personas que están siguiendo los dos cultos, saben que en el segundo culto, en el segundo turno, tenemos la serie de sermones sobre el libro de Josué. Hemos ido avanzando a través de Josué, especialmente en los primeros capítulos. Ya al final del libro de Josué tenemos algo muy parecido, un paralelo perfecto con esto. Josué se dirige al pueblo y hace un resumen de su historia. Bueno, breve todavía, porque Josué es, digamos, el primer líder después de Moisés. Pero ya tienen una historia, en un sentido larga, porque viene desde Abraham, y en otro sentido, como pueblo, recién habían salido en la generación anterior de Egipto. Y es muy interesante que después de haber leído el Pentateuco, uno se encuentra en el libro de Josué, no solamente con el relato repetido del Pentateuco, porque no es eso, sino con la interpretación que Josué hace de la historia del Pentateuco, la historia que había con Abraham, los patriarcas, etcétera, hasta llegar a este mismo punto. Ahora, sin duda, Esteban ha leído el libro de Josué, sin duda. Y no es que lo está repitiendo simplemente en una lectura lineal, sino que él también está enfocando todo el asunto para llegar a una conclusión. Ahora, esto creo que es de importancia y no quisiera que se distraigan o que desenfoquen este asunto porque para nosotros es muy importante. Voy a tratar de explicar el problema. El cristianismo es como una rara excepción dentro del conjunto de las religiones que hay en la tierra, una religión histórica, en el sentido que para nosotros el pasado tiene gran importancia porque nuestras raíces están ahí. Es decir, el cristianismo tiene hasta ahora 2022 años de antigüedad, ¿no? Antiguamente se decía el año de nuestro Señor Jesucristo, ahora sería el año 2022 de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una larga historia, pero que no comienza ahí, comienza 2000 años más antes. Porque Abraham vivió como 2000 años antes de Jesús y desde él comienza, digamos, el registro histórico. Por supuesto, alguien dirá, sí, pero antes de Abraham pues ya estaba Noé y Abel y todo. Sí, pero no tenemos registro histórico netamente como en el caso de Abraham. Desde Abraham tenemos una fecha probable, 2000 antes de Cristo, significa que hasta nosotros hay por lo menos 4000 años de distancia, de antigüedad. Y alguien podría decir, pero ¿qué importa? Esa es una leyenda. ¿Saben qué? Si es una leyenda, es preferible no ser cristiano. Porque la Biblia está presentada bajo el postulado de que esto no es leyenda, es historia en la cual podemos confiar, podemos creerle a la palabra de Dios.
realmente hubo un hombre llamado Abraham que realmente vivió en Ur de los Caldeos, al que realmente Dios le habló, se manifestó a él y estableció un pacto con él. Y alguien podría decir, y perdonen la torpeza, ¿y a mí qué me importa? Si debiera importarte, porque sobre la base de ese pacto es que se ha desarrollado toda esta historia a continuación y Dios ha sido fiel. ¿Pero fiel a qué? A ese pacto. Ese pacto ha sido trascendido y superado en el nuevo pacto con el Señor Jesucristo, pero no olvidado y no archivado. Por eso, en la galería de los héroes de la fe que tenemos en Hebreos capítulo 11, el escritor de esa epístola menciona todos estos personajes del Antiguo Testamento y por supuesto le dedica una atención especial a Abraham. El apóstol Pablo, por su parte, nos dice que nosotros somos hijos de Abraham. Y alguien diría, pero no, un rato debe estar equivocado. Los judíos son los hijos de Abraham. No, el Señor Jesús dice, los verdaderos hijos de Abraham son los que escuchan a Dios en Jesucristo. Y esos somos nosotros. Por esta razón, entonces, al leer lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos, que es lo que ocurrió con Abraham inicialmente, encontramos que no es solamente Josué, sino que hay otros momentos, por ejemplo, en el libro de Esdras, por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, hay otra vez un repaso a la historia para saber en qué estamos, hacia dónde estamos yendo, cuál es nuestra dirección. Y no podemos tener o conocer la dirección en la que estamos yendo hacia adelante si no tenemos certidumbre de dónde estamos viniendo. Por eso entonces necesitamos ver esto no solamente en el plano histórico. El plano histórico es importante, pero es solamente el envase. El contenido es el plano teológico. Entonces, al leer esto, estamos leyendo historia, pero con intención de comprensión de la teología. Versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Ahora, hermanos, este es un asunto que a los judíos no les gustaba mucho. No les gustaba mucho recordar. Es lo que pasa también con nosotros. No nos gusta recordar ciertas situaciones de nuestras propias familias. Porque en todas nuestras familias, y por favor los que se sientan ofendidos, discúlpenme a mí, pero no se ofendan, pero la palabra enseña eso. Todos nosotros tenemos algo de qué avergonzarnos de los que venían antes. Todos tenemos algún tío pirata. Y así sucesivamente, ¿no? Así es. Y nosotros somos trigo limpio.
Bueno, el Señor Jesús dice que si alguno cree estar sin culpa, no tiene necesidad de Salvador. Somos los pecadores que hemos sido rescatados por Jesús, de pecados en concreto. Tenemos que reconocer cosas en nuestro pasado de las cuales nos avergonzamos, ¿o no? Sí, es así. Y por eso es que es tan fácil que quedemos identificados con oraciones como la de Daniel capítulo 9, donde sin ningún ambaje, sin ningún disimulo, Daniel, a nombre suyo y a nombre nuestro, dice: hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Así es. Nos gustaría mucho decir: los otros han pecado. Y de vez en cuando los evangélicos adoptamos esa actitud, ¿no? Nosotros somos los buenos, nuestros vecinos son los pecadores, ¿no? Ellos sí que son de lo peorcito. No es verdad. Ellos son y nosotros también. La diferencia está en la misericordia de Dios que se ha manifestado con nosotros. Y tenemos que reconocer, no entiendo por qué, pero Dios me ha visto con gracia y me ha extendido su mano y me ha tomado para sí. Este asunto es fundamental. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. ¿Por qué les dice esto? ¿Que ellos no sabían eso? Claro que sabían. Pero en este caso les está demostrando que él no ha hablado nada en contra del antiguo pacto, no lo ha invalidado, no está diciendo que eso no sirve, está mostrando que él está de acuerdo con las raíces históricas, teológicas y religiosas. El pacto de la circuncisión fue dado por Dios, eso está diciendo, y Abraham cumplió eso. Ahora, no es un pacto de la circuncisión, es en realidad esto una metonimia, que quiere decir que le ha dado como señal del pacto la circuncisión para que Abraham pueda reconocer: no soy un cualquiera. Dios ha puesto sus ojos en mí, me ha escogido, me ha llamado y me ha señalado. Se podía decir el pacto de la circuncisión o la circuncisión del pacto, es decir, la señal de que había un pacto entre ellos. Pacto que ha continuado con su hijo, con sus nietos, con todos los patriarcas que han venido así. A continuación, versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Es muy interesante que ahora ha empezado Esteban a sacar los trapitos al sol. Porque cuando los judíos hablaban de los patriarcas, lo hacían con veneración.
Pero ¿saben qué? Los patriarcas, es decir, los hermanos de José, eran unos canallas. Fueron de lo peor. Aún en nuestros días me parecería una cosa terrible ver la historia de ellos. Sin causa real, una causa de peso, aborrecieron a su hermano José porque era un hablador antipático, ¿no? Esa era su causa. Pero nada que justifique la conducta de ellos. Y lo vendieron como esclavo para Egipto. Hay que tener el corazón muy duro para hacer semejante cosa con alguien de la familia, era su hermanito. ¿Cómo se atrevieron? Y luego no les importó el dolor que le iban a causar a su papá, Jacob. Le dijeron que habían encontrado restos de la ropa de José, mostrando que las fieras lo habían comido. Varios de ustedes son padres y madres. Y seguramente es fácil que se pongan en la situación de pensar, si alguien viene y te dice, tu hijo ha perecido así en una forma tan terrible, se va a romper tu corazón. No les importó. Mintieron después de haber hecho su canallada. Pero otra vez Dios vuelve a ser el sujeto. Dice, le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahora tenemos algo interesantísimo aquí. Resulta que la historia ha seguido dando vueltas y José, de ser un esclavo vendido en tierra ajena, pasa a ser calumniado, encarcelado, ya no se puede estar en peor posición, pero luego es exaltado y llevado a la corte del faraón y llega a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. En la práctica el primero, porque faraón era una figura decorativa, realmente el que gobernaba era José. Llegó a ser el gobernante de Egipto. Entonces uno diría, bueno, todo se arregló, ya no hay problema. Y muchas veces eso es lo que quisieran las personas también respecto a la iglesia. Quisieran que la iglesia de Jesucristo esté tan involucrada en el mundo que dicen, si tuviéramos un presidente que sea cristiano, los problemas de nuestro país se acabarían. ¿Alguna vez han pensado así? Tristemente hay que reconocer, en Centroamérica han habido por lo menos 3 presidentes evangélicos desastrosos. Porque el hecho de que sean cristianos no asegura que todo lo que hagan va a ser bueno. Y el evangelio ha retrocedido en esos países por el mal testimonio, justamente porque no es algo automático, tiene que haber una renovación de mente y de espíritu, tiene que haber algo genuino. Y ahora Esteban está entrando en el tema. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda,
José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Y esto es muy interesante porque Dios le había prometido la tierra de Canaán, pero durante su vida no le dio en posesión, dice, ni siquiera dónde asentar la planta de su pie. Y cuando fueron llevando los restos de los patriarcas, especialmente de José, tuvieron que comprar la tierra donde enterrarles. Hebreos 11 explica eso diciendo que esa es la prueba de la fe. Las promesas de Dios seguro que se van a cumplir, pero no necesariamente en nuestro momento, en nuestro tiempo. Las cosas son más complicadas que eso. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. La historia, felizmente, y la arqueología explican esto, que la Biblia no nos explica. Simplemente lo dice así en forma escueta. Dice, se levantó otro rey. Pero ahora, por la arqueología, se sabe que Egipto fue conquistado en dos oportunidades separadas por 500 años. Los Hicsos, así les llamaban los egipcios a un pueblo del mar que vino y los conquistó. Ya hay evidencias de que los Hicsos llegaban desde Creta, de la isla de Creta. Eran guerreros muy bien entrenados y aunque no eran tan numerosos, eran muy aguerridos y disciplinados. Conquistaron a los egipcios, desplazaron a la dinastía egipcia y establecieron su rey. Ese rey es el que estaba gobernando cuando llegó José. Y por eso es que él estaba un poco huérfano y desorientado. Así que José le llegó muy bien de ayuda para poder gobernar y lo hizo bien. Pero después de más de 400 años, los egipcios recuperaron su reino y otra vez se estableció una dinastía egipcia. Por si acaso la palabra Egipto o egipcio es una palabra griega. La palabra que hubieran usado los hebreos de ese tiempo habría sido Misraim. Egipto en hebreo antiguo es Misraim. Y los egipcios se habrían llamado a sí mismos Kemet. Kemet, ese es el nombre en su idioma. Entonces, cuando los Kemet recuperaron su reino, estaban con el shock de haber sido conquistados y recientemente liberados y expulsados a los Hicsos, y por tanto se volvieron xenófobos. ¿Qué quiere decir xenófobo? Que aborrecen a los extranjeros, ¿no? Todo lo extraño no les gusta y temen. Y entonces los egipcios xenófobos maltrataron a los israelitas. Esa es la historia del Éxodo. Es muy interesante, ¿no?
La arqueología no sirve mucho entonces en este campo. Bueno, el pueblo de Israel en las últimas generaciones que pasó en Egipto, no la pasó bien porque sufrieron la represión del faraón que estaba en ese entonces y que no quería a los extranjeros. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, versículo 17, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y aquí tenemos a Esteban explicando uno de los puntos por el que se le acusaba. Le habían acusado de que él habló mal de Moisés o en contra de las enseñanzas de Moisés. Al contrario, el concepto que tiene Esteban de Moisés es totalmente positivo y muestra que sus acusaciones eran un embuste. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Hay momentos altos y momentos muy bajos. Parecía que todo se había arreglado. Otra vez alguien poderoso en la corte de Egipto está surgiendo y hay una gran esperanza para que él haga algo por el pueblo de Dios. Pero por un mal cálculo hecho por él mismo, tiene que huir. Y uno podría decir, bueno, y ahí se terminó. Todo fracasó. Todas las esperanzas de ser útil al pueblo de Dios en Egipto se han desvanecido, porque ahora ni siquiera ya Moisés está en Egipto, está en el desierto, desterrado, aislado. Conste que no había internet, ¿no? Para los niños, esa vez no había internet. Ni cuando yo era niño tampoco había. Sí, ya no hay esperanzas. Todo parece haber terminado. Yo supongo que varios de los aquí presentes en algún momento han enfrentado esa situación en su vida. Esto ya se acabó.
ya no hay esperanza. De vez en cuando sucede cuando ocurre un divorcio o cuando tu empresa ha quebrado o cuando tu club ha salido de la liga, como el caso de San José. Ya, listo, se terminó. Pero eso es limitar a Dios y su capacidad. Cuando la persona escucha la voz de Dios y su llamamiento, lo que parece haber sido un traspié definitivo, final, no lo es. Porque Dios o en Dios siempre hay esperanza. Dirás, pero ¿y para mí? ¿Acaso no conoces mi situación? ¿No sabes cómo me encuentro? Sí, yo no sé, pero Dios sabe. Y Dios tiene la solución. Y Dios tiene la respuesta. Pero no volvamos a cometer el error de Moisés, tomar las cosas en nuestras manos. Sería mejor escuchar a Dios y obedecerle. Por la gracia de Dios, en la próxima semana vamos a continuar con el discurso de Esteban y vamos a ver la conclusión de este. Y vamos a ver cuán edificante es para nosotros, porque cada cosita que va diciendo es realmente aplicable a nuestras vidas, si es que leemos con atención. Señor nuestro, tu palabra dice que nuestra vida es como la vida de la hierba, que al comenzar el día florece, crece, se ve llena de vida, pero al anochecer ya a veces está decaída. Vivimos muy poquito, Señor, y a veces nos parece demasiado pesado. Pero tú estás en control, porque tú eres el eterno presente. Y en ti nuestra vida tiene sentido, porque tenemos una historia. Y porque tenemos una historia, tenemos también un futuro. Y tenemos esperanza. Damos la gloria a tu nombre. Bendito Dios. Bendito sea tu santo nombre. Gracias porque tú has cumplido con todas las promesas de tu pacto en la antigüedad. Pero ahora, en el nuevo pacto, dice tu palabra, tenemos mejores promesas y un mejor fiador, que es Cristo el Señor. En su santo nombre te hablamos. Amén.